Concepto de lógica. No existe un consenso generalizado sobre lo que la lógica es. No hay una definición estereotipada sobre el tema. Sin embargo, podemos encontrar comunes denominadores al respecto en su definición. No voy a abordarlo para estar dando 5 o 6 definiciones de 5 o 6 autores distintos. Lo que voy a hacer es usar el concepto, la definición que me enseñó un amigo y maestro, Carlos Fuentes Díaz, sobre el concepto de lógica. Lo bonito de este concepto es que al desglosarlo lo vamos a poder entender y recordar perfectamente, y además alcanzar a hacer un panorama muy didáctico sobre la materia. Él me dice que la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento en cuanto a sus estructuras mentales para obtener un pensamiento correcto y verdadero. Esta definición la podemos ir abordando a través de los diferentes elementos que la integran. Lo primero que nos dice es que la lógica es una ciencia. Lo que podemos hacer hincapié en este aspecto es que una ciencia constituye una estructura, un pensamiento ordenado, pero sobre todo con un método. Existe una metodología para abordar un objeto en esta materia. La lógica, como lo veremos, contiene un conjunto de reglas y disciplinas para poder analizar un objeto y poder cumplir, satisfacer un fin para el que está establecido. ¿De acuerdo? Ahora, es una ciencia que, como lo dijimos en otra ocasión, forma parte de la filosofía. ¿De acuerdo? Es una rama de la filosofía, una rama práctica de la filosofía. Ahora, toda ciencia tiene un objeto que va a analizar, que va a examinar, tiene un objeto de estudio. Ese objeto de estudio es qué es lo que va a analizar. Ese objeto, digamos, el más general que va a analizar, es lo que se conoce como objeto material que se va a estudiar. Cuando nosotros analizamos y decimos que esta ciencia estudia un objeto, bueno, ese objeto puede ser incluso analizado por diferentes ciencias. Pensemos en esto. La persona es objeto de estudio de infinidad de ciencias. La estudia, por ejemplo, la anatomía, la estudia la medicina, la estudia, a la persona la estudia las ciencias sociales, la estudia la historia. Hay infinidad de ciencias que estudian el mismo objeto. Sin embargo, podemos distinguir unas ciencias de otras en cuanto a que no todas las ciencias analizan de la misma manera al objeto en común, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos un objeto material, que es qué estudia, pero tenemos un objeto formal. El objeto formal responde a la pregunta qué parte, qué ángulo, qué perspectiva de ese objeto material lo va a analizar. Así, por ejemplo, podríamos imaginar que tenemos un objeto y este objeto lo podemos analizar por diferentes vértices o ángulos. Entonces, tenemos que la lógica va a analizar como objeto material de estudio el pensamiento. Y el pensamiento es analizado por varias ciencias más. Por ejemplo, otra de las ciencias que estudian el pensamiento es la gramática, como lo referimos en otro video. ¿Por qué la gramática estudia el pensamiento? Porque estudia el pensamiento en cuanto a su comunicación o expresión, ¿de acuerdo? Pero lo analiza desde una vertiente muy diferente a la lógica. La gramática lo analiza desde una vertiente en cuanto a su expresión y correcta expresión. Son las reglas de comunicación que van a existir sobre este objeto, el pensamiento en cuanto a su expresión. Otra ciencia que estudia el pensamiento como objeto material es la psicología en cuanto a la génesis de los pensamientos, pero lo analiza desde un ángulo, una vertiente diferente, ¿de acuerdo? Ahora bien, la lógica es una ciencia que estudia el pensamiento, entonces tiene el carácter científico y tiene el objeto material de estudio, la lógica en cuanto al pensamiento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué parte del pensamiento, desde qué perspectiva va a analizar la lógica del pensamiento? Lo va a analizar en cuanto a sus estructuras mentales, cómo se configura el pensamiento. Dentro de la lógica
vemos que el pensamiento es analizado en cuanto a sus estructuras. ¿Cuáles son las estructuras mentales? Tres son las estructuras mentales básicas: la idea o concepto, el juicio y el raciocinio. Estas tres estructuras mentales van a ser el objeto de estudio de la lógica, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros analizáramos o continuamos analizando esta definición, vemos que la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento, objeto material. En cuanto a sus estructuras mentales, el objeto formal va a ser el ángulo, la perspectiva a partir de la cual se va a estudiar el pensamiento, ¿de acuerdo? Ahora, no es estudiar el pensamiento por estudiar el pensamiento y volvernos ociosos o generar un conocimiento ocioso, inocuo, inútil y absurdo, ¿no? Lo analiza el pensamiento en cuanto a sus estructuras mentales con una finalidad: obtener un pensamiento correcto y verdadero. Y ahí tenemos una división, la división de la lógica. Existe una lógica formal y existe una lógica material. Existe una lógica formal que atiende el pensamiento correcto y existe una lógica material que atiende el pensamiento verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre un pensamiento correcto y un pensamiento verdadero? El pensamiento correcto es correcto en cuanto a que se apega a las reglas de la lógica. Por eso es lógica formal. La lógica formal dicta las reglas para obtener un pensamiento correcto. Va a tener una estructura correcta, pero puede correr el riesgo de que el pensamiento sea correcto, pero no sea acorde a la realidad. Y ahí tenemos entonces un pensamiento correcto, pero discorde con la realidad. Y existe ahí esa posibilidad de que no nos sirva. Vamos a obtener un pensamiento bien estructurado, pero falso en el fondo. No es acorde a la realidad. ¿Para qué queremos un pensamiento que no sea acorde con la realidad? No nos va a servir de nada. Por eso necesitamos que el pensamiento sea correcto, pero además sea verdadero, sea acorde con la realidad. ¿De acuerdo? Esas parte de la lógica que nos va a analizar el pensamiento y su concordancia con la realidad va a ser la lógica material. Recapitulando el concepto, tenemos que la lógica es la ciencia, carácter científico, que estudia el pensamiento, objeto material, en cuanto a sus estructuras mentales, objeto formal, para obtener un pensamiento correcto y verdadero. Su finalidad y la división de la lógica: lógica formal y lógica material. Esta es una definición básica, completa, muy ejemplificativa de lo que es la lógica.